Tiempo de tomar el pulso del mercado ya a esta hora con Félix González, socio director de Capitalia Familiar. Félix, muy buenos días. Hola Eva, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pulso del mercado en medio de lo que es un sin descanso, la verdad. Todo lo que llega desde el 20 de enero, llevamos solo un mes y ya parece esa andadura de guerra comercial y unos mercados que están expectantes. ¿Cómo estás viendo la fotografía? Ni un mes siquiera, vamos a hacer ahora la tercera semana y la verdad es que Trump está imponiendo un ritmo absolutamente frenético en el programa de reformas, en la ejecución de lo que era su programa político y como bien decías, pues todos los días tenemos cantidad de información nueva y muy relevante, además, potencialmente muy relevante no solo para la economía norteamericana, sino para la economía mundial, que está provocando en algunos momentos bandazos de los mercados precisamente por esa relevancia, pero también porque forma parte de una estrategia de negociación que en la medida en que va avanzando, como hemos visto, por ejemplo, a principios de esta semana, con los aranceles inicialmente impuestos sobre las importaciones provenientes de México y de Canadá, y luego quedan en suspenso, pues provocan la reacción contraria de los mercados. Yo creo que los mercados deberían, y creo que de hecho están empezando ya a asumir, que las medidas que va anunciando Trump no son decisiones políticas de ejecución inmediata, sino que forman parte de una estrategia, de un plan calculado y medido, orientado a forzar la apertura de esas fases de negociación con los diferentes países implicados y buscando objetivos más amplios. En el peor de los casos, Trump sabe que va a ahorrar y va a ingresar un montón de dinero vía aranceles. Y en el mejor de los casos, pues aquellos países que acepten pues ceder, al menos en parte, a los objetivos prioritarios que busca Trump en esa negociación, y por ejemplo con Canadá y con México, yo creo que no solo es el tema de la lucha contra la entrada de drogas y de fentanilo y también la entrada de inmigrantes ilegales, sino que aparte, además de esto, pues se está buscando una renegociación temprana del Tratado de Comercio entre los tres países. En el caso de China tampoco creo que sea única y exclusivamente un tema puramente comercial, como el propio ministro de Asuntos Exteriores, como bien apuntabas tú, ha señalado antes, sino que también está buscando acuerdos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y también con el posicionamiento geopolítico de China pues por ejemplo, en Asia, en Oriente Medio y también su apoyo hacia Rusia en la guerra de Ucrania, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues Trump es un negociador, es un forjador de acuerdos, en eso está, y las decisiones inicialmente o aparentemente políticas que toma, pues tienen también un trasfondo, como digo, dentro de ese marco negociador, ¿no? Estamos al principio de un proceso que está avanzando muy, muy deprisa. Como digo, el ritmo de reformas es absolutamente sorprendente y en cierto sentido envidiable, ¿no? Por ejemplo, todo lo que está sucediendo en términos de limpieza, ¿no? del gasto público superfluo, de cerrar agencias en la que estaba habiendo evidentemente un desvío de fondos a no se sabe quién ni cómo, pero de miles de millones de dólares, pues eso produce mucha envidia, porque si fuéramos capaces en Europa de hacer lo mismo y de cerrar burocracia y agencias y asesores y como digo, gasto inútil, pues tendríamos unos servicios públicos mucho mejores, los que realmente importan, podríamos bajar la presión fiscal y seguramente Europa volvería a ser un motor de crecimiento en el contexto internacional que ahora no es, ¿no? Y de hecho las perspectivas son cada vez más negativas y más aún lo serán si como parece no tardando mucho, pues Europa tiene que afrontar también la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Economías relativamente débiles como es la canadiense o la propia europea, ante una guerra comercial prácticamente están abocados a entrar en recesión. Estados Unidos se lo puede permitir porque es la primera potencia económica del mundo, porque tiene una economía fortísima todavía en estos momentos, pero Europa no está en esas mismas condiciones y es desde luego una de las economías más vulnerables ahora mismo dentro de las economías desarrolladas. Te iba a preguntar precisamente en torno a ese escenario, porque de hecho hoy hemos escuchado incluso Crédit Agricole ya elaborando un horizonte 2025 de guerra comercial, de más aranceles y diciendo señalando como claramente el punto rojo y lo que va a ser, claro, un efecto negativo en la economía de la eurozona. No sé si de alguna manera la imposición de esos aranceles, aunque bueno, muestran su disposición, pero todas von der Leyen, los líderes europeos están señalando que van a defender los principios de Europa. No sé hasta qué punto se va a tener que bajar la cabeza o se va a sentenciar una recesión. ¿Cómo
se dificultaría el escenario. Claro, vamos a ver un poco cómo evolucionan las negociaciones cuando Trump reparta cartas también por aquí, por este lado del Atlántico, y veamos qué es lo que quiere, ¿no? El hecho de que haya dejado Europa o esté dejando Europa para el final, yo creo que también sugiere que va a ser un proceso especialmente delicado, ¿no? Porque Europa no solo es una relación económica, también somos socios de Estados Unidos y Estados Unidos socios nuestros en la OTAN, tiene una posición. Europa creo que tiene mucho que decir respecto a una posible solución del conflicto entre Ucrania y Rusia. Es decir, la negociación con Europa va a ser una negociación muy compleja y posiblemente lo que veamos en una primera instancia o quizás en los segundos movimientos sean más aranceles selectivos, ¿no? por sectores, más que aranceles globales sobre el conjunto de las importaciones provenientes de Europa. Pensemos también que en Europa Trump tiene aliados sólidos y muy cercanos, ¿no? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Meloni en Italia, ¿no? Pero también en Orbán, ¿no? y algunos otros países. Veremos a ver qué sucede también próximamente con el AfD en las elecciones alemanas, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que ahí Trump no creo que vaya a entrar como un elefante en una cacharrería. Probablemente a lo mejor de imagen de entrada sí, pero desde luego yo creo que va a ser una negociación muy, muy interesante y larga y compleja por todas las digamos, vertientes que hay que tocar, que no solo son comerciales, económicas, geopolíticas, militares, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que esta es la razón quizás por la que Trump está dejándonos para el final, porque va a ser un proceso creo que también más complejo en este sentido. Félix González, Capitalia Familiar, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz innovación. Muchísimas gracias a vosotros. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.